A continuación, al pan pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Gracias amigos televidentes por participar con nosotros una vez más en el programa Al Pan Pan, las cosas como son. Esta vez diremos las cosas como son con Clever Herrera, César Ulloa y también Javier Murillo, nuestro invitado. Javier es un especialista en temas económicos, es un máster en administración de negocios y un analista profundo de la situación económica del país y del mundo. En esta oportunidad vamos a analizar las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno y que han sido anunciadas ya para todo el público ecuatoriano. Sin embargo, antes de que estas medidas sean analizadas, ya hubo críticas de los correístas y sus viudas indicando que iba a haber un paquetazo económico. Las medidas económicas adoptadas no han sido tal paquetazo, sin embargo, van a tener repercusiones positivas y negativas que serán analizadas con nuestro invitado. Bienvenido, Javier, a decir las cosas como son. Muchas gracias, Patricio, César, Clever, y a los televidentes que nos miran y nos escuchan. Efectivamente, se hizo ya el anuncio de las medidas económicas y se han planteado 4 ejes y 14 medidas que pretenden darle equilibrio, que forman parte de lo que el gobierno denomina un plan económico. De estas circunstancias vemos también que esas medidas establecidas en los 4 ejes y en las 14 adoptadas por el gobierno nacional van a dar impulso a varios aspectos de la economía que no dejó la mesa tendida, como fue dicho por el mismo presidente Moreno. Es decir, de alguna manera las causas están en el gobierno anterior, como casi todas las causas de la desgracia nacional. Yo creo que es necesario que antes de analizar las propuestas o las medidas económicas planteadas por el gobierno de Moreno, recordemos a la ciudadanía y tengamos presente de que estas medidas se originan producto de un desequilibrio económico dejado por el gobierno anterior. Yo había traído una parte de lo que dice el informe de borrador del examen especial a la deuda que hace la Contraloría General del Estado. Y de aquello me parece que es importante, amigos, que tengamos presente 3 hechos. El primero es que la deuda pública ha alcanzado un promedio del 52.54% del Producto Interno Bruto, lo que efectivamente supera el 40% permitido por la ley. ¿Cuál es el segundo elemento importante a tener presente? Es que los rubros derivados de las preventas petroleras no se habrían incluido en el monto total de la deuda. Es decir, este monto puede incrementarse en el corto plazo y cuando los exámenes de auditoría hayan terminado. ¿Y cuál es el tercer elemento? La declaratoria reservada y secreta de muchas de las operaciones, lo que no le ha permitido hacer un examen completo a la Contraloría. Y la propia Contraloría, ¿qué es lo que señala? Varias de los movimientos financieros serán objeto de varios exámenes especiales en lo posterior. Tengamos en cuenta esos elementos luego para entrar a analizar las medidas económicas. Pero de esos elementos busca también y da la apariencia, escuchándoles, que se buscó ocultar, se buscó tapar, no fue transparente el proceso y el manejo económico del gobierno anterior. Pero Patricio, esa es una constante de los gobiernos que se autodenominaron del giro a la izquierda o gobiernos militantes al estilo del socialismo del siglo XXI. Si nosotros revisamos de forma microscópica la manera como se ha llevado la economía en Brasil, en Argentina, en Venezuela, ahora en Ecuador, resulta una regularidad que el papel que, por ejemplo, han jugado los institutos de estadística y censo en estos países ha sido la de complicidad o la de una cosa más grave, es decir, bajo el criterio de transformar la metodología en cuanto a la construcción de indicadores macroeconómicos,
finalmente nos vendieron una realidad inexistente. Producto de aquello, nosotros hemos podido ver algunas consecuencias. La primera es la opacidad en las cifras, es decir, incluso a la veeduría ad hoc que se creó con la finalidad de hurgar en lo que significaba el manejo del tramo de la deuda, le resulta bastante complicado tener una cifra. La misma ministra de Economía y Finanzas no tiene mucha claridad respecto de una serie de criterios si la deuda debe ser agregada o consolidada. Esto se agrava más aún cuando la Corte Constitucional falla a favor de que el Estado tiene que reconocer la deuda histórica que tiene con el IES, pero además el porcentaje que es la contribución que hace a los jubilados. Y la otra cosa que me parece a mí complicada es que en esta gran bonanza de América Latina, donde los países notablemente aumentaron sus ingresos por tema de venta de materias primas y de hidrocarburos, no hubo un plan de contingencia ante una época de gran volatilidad y además de vacas flacas. Entonces hay una serie de elementos que me parece que en el análisis no se deberían descuidar. Me parece que es importante tener en cuenta que a partir de ese manejo opaco, falso de la deuda, se creó el mito aquel del jaguar latinoamericano, que hoy a esta altura ya sabemos que fue totalmente falso. Y esa opacidad también fue más densa porque se maquillaron las cifras, es decir, teníamos una deuda y se dijeron números de otra manera, es decir, se trató de engañar al pueblo ecuatoriano y obviamente no se consiguió. De todas maneras, esa opacidad se volvió densa porque se maquillaron esas cifras. Pero además, Javier, hay una cosa que me parece importante, y es que este plan económico que anuncia el gobierno, bajo los criterios expuestos o sugeridos por la ministra de Economía más un grupo asesor, es un plan económico esperado desde el primer día de posesión del presidente. Efectivamente. Es decir, es algo que ha venido de alguna manera retrasándose y prácticamente en el segundo año de gobierno, en un proceso de transición política donde se comienza a destapar los casos de corrupción, se hacen anuncios que además curiosamente van en contra de una campaña publicitaria que quería mandar al traste los anuncios del gobierno. ¿Quieres decir que perdimos un año para la recuperación económica? Y eso también deja mucho que decir. Sí, es interesante lo que comentan. De hecho, metiéndonos un poco en materia, el presupuesto del Estado no es otra cosa que la ejecución de una visión política y de unos ejes programáticos para la consecución del funcionamiento del Estado. El presupuesto del Estado actualmente está cercano a los 35.000 millones de dólares. Esos 35.000 millones están distribuidos y están asignados en lo que al gobierno le parece que es importante. Entonces, un primer elemento a mirar en este tema es mirar dónde están las mayores asignaciones del presupuesto para darnos una idea de qué es lo que el gobierno intenta hacer con el plan económico. Antes de entrar ya al detalle de lo que se planteó, es importante también recalcar lo que mencionaba César, la expectativa que se creó. 2 semanas antes, inclusive días antes del anuncio del presidente, circularon a través de redes sociales, de correos, una serie de medidas que hablaban, por ejemplo, de el incremento a la contribución del afiliado al IES, de la subida de los impuestos como el IVA al valor agregado, la eliminación del subsidio de los combustibles por 2.500 millones, y en fin. Y entonces a mí me da la impresión de que todo esto fue creando una campaña de expectativa para que el momento en que se anuncian estas medidas, las personas se sientan aliviadas de que no fue el tamaño que ellas pensaron. Pero aparentemente esa desinformación en donde se dijo que habrían todas estas medidas que iban a impactar como un paquetazo económico, aparentemente salieron desde el ático. No, pero me parece que hay que tener en cuenta que este tipo de anuncios finalmente termina beneficiándole al gobierno porque a la ciudadanía en general le dicen, miren, no incrementamos el valor del gas, de las gasolinas. Yo lo creo. ¿No es cierto? Pero entonces no salió del ático, no. Salió de aquí mismo. Me parece que pueden haber salido del ático, pero o sea, le termina dando un doble efecto al gobierno. O sea, por una parte, ante los amplios sectores sociales le dicen, no hubo el paquetazo típico de las recomendaciones de los organismos internacionales de incremento de combustibles o focalización de subsidios. No hicimos eso. Pero al sector empresarial también le dicen y le mandan un mensaje propositivo. No incrementamos el IVA como estaban planteándose, por el contrario estamos planteando eliminar el impuesto a las salidas de divisas, estamos haciendo una gran condonación a los intereses de sus deudas no pagadas por irresponsables. Entonces,
El gobierno se aliviana con los sectores sociales y se aliviana con los sectores empresariales y aparece como por una tercera vía. Pero además, Clever, hay una cosa que es poderosísima. También al sector empresarial le dice, vamos a eliminar el anticipo al impuesto a la renta. Evidentemente. Es una cosa potente. Entonces yo diría que estas medidas económicas son una mixtura en la medida que el gobierno tiende puentes con el sector privado empresarial, en algunos casos, no totalmente en otros, pero también de alguna forma es bastante inteligente la forma como el gobierno actuó, tomando en consideración que políticamente el escenario agregó un elemento que estaba fuera del análisis, y es todo lo que significa la delineación de una adecuada política pública de largo aliento de seguridad y defensa. Es decir, si el gobierno de alguna manera no tenía estas medidas y se iba por un lado de ajuste o unas medidas de shock, como suele llamar los organismos multilaterales, finalmente el gobierno estaba clavando su propia estocada. Una situación importante que consta en las medidas económicas y que tiene un gran peso es la participación público-privada. Entonces, esto también creo que los ecuatorianos estamos buscando encontrar ese equilibrio entre lo privado y el Estado. Esa participación pública-privada será beneficiosa de alguna manera para el país, porque hay participación de la empresa privada en beneficio del Estado y sin costo para el Estado, aparentemente. Ahí, Patricio, hay que, de hecho es parte de las medidas que se anunciaron, es el de racionalizar este tema de las empresas. Se habla que hay 22 empresas públicas y hay 7 empresas que de alguna manera están ya condenadas, ¿cierto? Ahora, el tema es, y siempre nos hemos preguntado, es hasta qué punto el Estado debe intervenir en la economía prestando cierto tipo de servicios. Por ejemplo, hay una empresa pública de almacenamiento, hay una empresa pública de fármacos, hay una empresa pública de aviación. Entonces, cuando uno empieza a indagar estos elementos que forman parte del Estado, hay una Secretaría de Inteligencia, por ejemplo. Entonces, uno empieza a mirar estos temas y finalmente terminan siendo asignaciones presupuestarias a temas de importancia política. Si me lo permites, entremos a ver unas 2 o 3 medidas que creo que son fundamentales, ¿cierto? Es parte del análisis, muchas gracias. Una medida importante que ya la comentaste tú, es este tema de la famosa remisión de intereses, moras y multas con el SRI. El gobierno espera captar con esto cerca de 1.600 millones. 1.600 millones, para quienes nos escuchan, es el presupuesto de todas las Fuerzas Armadas. Entonces son cantidades realmente importantes de las que habla el gobierno. ¿Qué dice el gobierno? Si tú, ciudadano o empresa, me estás debiendo dinero y producto de esa deuda que no has pagado se han generado intereses y multas, y yo por esta única ocasión, esto de única entre comillas, te voy a perdonar esos intereses para que pagues. Me parece que hay el mensaje que se envía, no el político, el mensaje social es equivocado. ¿Pero es ciudadanos y empresas o solamente empresas? Porque habla de micro, medianas y grandes empresas. Entonces el ciudadano sigue siendo el que paga todas las consecuencias. Y mira, pues, hablamos de ciudadanos, a las personas que superan los $100,000 de ingreso anual, también las van a exonerar de algunos beneficios tributarios. Pero son perjuicios para el ciudadano que gana más de $100,000. Exactamente, finalmente quien ha logrado ese nivel de ingreso es porque tiene detrás de él una importante capacidad de producción y ha formado su empresa y merece una remuneración tal, pero por eso ahora a él le van a cobrar un poco más de impuestos. Otra medida interesante que ya se habla, por ejemplo, es esta famosa reducción gradual. Se habla del impuesto a la salida de capitales del ISD. Este impuesto nunca fue creado con el propósito de recaudar recursos, más bien era una medida de disuasión para las personas que teniendo capital en el Ecuador, hablemos claramente, que teniendo dólares invertidos acá, busquen otros lugares para invertir. Lamentablemente la experiencia en estos años no ha sido muy positiva. De hecho la medida se mantiene desde hace ya varios años y el tema es que se anuncia que van a empezar a bajar. ¿Por qué se hace eso? Muchos voceros del sector empresarial afirman que este es uno de los grandes peros para la inversión, pero también, ojo, compañeros de ciudadanía, es también un tapón para mantener la dolarización. Si es que se quitaría este impuesto de manera dramática y de una sola vez, es muy probable que tengamos un gran flujo de dólares de afuera. ¿Y el problema de ese cuál es? El problema es que nuestra economía no maneja una moneda propia. Es decir, que si es que se acaban los dólares en la economía, la única opción que tenemos es
pedir dólares a otro gobierno, al gobierno de Estados Unidos, para ponerlos a circular. Si mañana no hay dólares en el cajero automático donde yo voy, o en la tienda no tienen el cambio para darme, yo voy a sentir eso y me va a afectar. Entonces esta es una medida que realmente es con pinzas que hay que manejar, porque detrás de esta medida está buscar un equilibrio económico en lo que se conoce como balanza de pagos, ¿sí? Otra medida importante que realmente ha causado malestar al sector productivo es este nuevo anuncio, Clever, que habrían 335 partidas que nuevamente entran a tener un tratamiento diferente. Se habla de aranceles, se habla de techos, se habla de cupos. Esto me parece a mí es una contradicción interna en el gobierno, que por un lado anuncia con el ministro Campana un gran volumen de inversión de casi 14.000 millones y por otro lado impone nuevamente aranceles a estas partidas. Yo desde la parte técnica lo entiendo, porque se intenta proteger la masa monetaria. Noten ustedes que el Ecuador exporta alrededor de 17.000 millones de dólares, pero está importando cerca de 19, 20 y hasta 21.000 millones, lo que ha dejado en nuestro saldo real un déficit de casi 4.000 millones de dólares en balanza comercial, es decir, estamos importando bastante más de lo que estamos produciendo. Entonces esto puede llegar a complicar. Y una medida que me parece también importante comentar es lo que tú de alguna manera ya lo mencionaste, este tema de hacer ciertas readecuaciones, ciertas optimizaciones del gasto público. Se dice que con eso se podría ahorrar cerca de 1.000 millones, pero si el presupuesto es de 34.000 y ajustar 1.000 millones, a mí me parece que es algo demasiado pequeño, ¿sí? Es menos del 5% y realmente la gente esperaba o esperamos que el esfuerzo venga del Estado, ¿sí? Yo con esto no quiero decir que se esperaba una gran cantidad de despidos, pero como tú ya lo comentaste, hay gastos suntuarios que el Estado hace y que nos parece que en este momento de austeridad deberían ser al menos cuestionados, Patricio. A mí me preocupa el hecho de que sí se ha propuesto desde varios sectores que debe haber una alianza público-privada como el eje central para el desarrollo, el despegue, la superación de este déficit presupuestario en el Estado. Y yo creo que estamos de acuerdo en esa alianza público-privada, pero en la medida en la que haya transparencia. O sea, no podemos cargar el peso de esta crisis sobre la espalda del trabajador, del ciudadano común, a riesgo de condonaciones a los grandes sectores empresariales. No nos olvidemos que quien está de ministro de Comercio Exterior es el representante de uno de los grandes grupos económicos de este país, del Grupo Novis. Así es. ¿No es cierto? Entonces, esos grupos no iban a tomar medidas que les perjudique efectivamente a todo el sector empresarial. De ahí que a mí sí me preocupa esa campaña mediática que vienen sosteniendo desde hace 2 semanas los representantes de las distintas cámaras del país, de Guayaquil y de Quito fundamentalmente, para tumbarse esa propuesta arancelaria que ha hecho el país, el gobierno, perdón, a las 375 partidas. A las 375 partidas. Sí, hoy mismo se decía que el sector privado, especialmente el sector del comercio, es el que más va a contribuir en estas medidas económicas para la austeridad, es decir, una reducción de casi 5.000 millones de dólares, mientras que el Estado solamente tenía una reducción alrededor de los 4.000 millones de dólares. Pero la política económica no se puede pensar si no existen ciertas reglas o condiciones mínimas que puedan dinamizar la vida en términos de desarrollo y de progreso de los países. En ese sentido, todo lo que económicamente el gobierno propone tiene que ir de la mano con la reinstitucionalización del Estado, es decir, correcto, seguridad jurídica. No se puede tampoco pensar en nuevas medidas económicas si todavía siguen habiendo una serie de prácticas irregulares de corte patrimonial en donde los negocios, las licitaciones y todo lo que tiene que ver con la contratación con el Estado se hace sobre la base del tarifario, es decir, de aquello que la ciudadanía dice, claro, si quieres ser contratista tienes que dar el 5, tienes que dar el 10, tienes que dar el 15. Entonces, eso que en México se llaman la mordida, que aquí se llama la coima, eso tiene que desaparecer. Y otra cosa que me parece importante es que si efectivamente la Fiscalía General del Estado, sobre el acuerdo que firmó con el Instituto de Gobernanza de Basilea, logra la recuperación de un montón de dinero que por términos de corrupción está regada por el mundo, también le daría un poco de liquidez al Estado. Y no creo que solo un poco, porque me parece que si bien se comienzan a despejar una serie de dudas en cuanto a identificar a quiénes han sido los que han confabulado para los delitos,
Sin embargo, yo creo que si se hace esta operación de saber cuánto se pagaba por coimas, es una cosa terrible. Entonces yo creo que ahí debería hacerse un trabajo potente. Yo creo que es importante lo que dices, porque hay que tener presente que llegamos a este momento de déficit, de problemas económicos para el país, producto de la ineficiencia, de la incapacidad en el manejo de la bonanza económica de la década pasada, pues, con valores que bordeaban, por ejemplo, los $100 en el barril de petróleo, pero también producto de la corrupción, y eso no hay que olvidarlo, de un manejo terrible y de la creación de normativa legal. Hago referencia a lo que tú decías en el manejo de la deuda consolidada o de la deuda agregada, este decreto 1218 del gobierno de Correa, donde se estableció eso, consolidarlo de acuerdo a los parámetros establecidos por el FMI. Se contrataron carreteras 10 veces más de lo que cuesta. Producto de deuda. Entonces no se entiende cuál es el mensaje de una revolución de corte progresista cuando prácticamente esquilmó los recursos del Estado, y esos recursos pudieron beneficiar o satisfacer a segmentos de la población históricamente pauperizados. Esa revolución matizada por un fuerte ingrediente de corrupción, y los índices que señalan la situación de los estados nos indican que hay una relación directa entre la calidad de la democracia y el crecimiento de los estados. O sea, los países que mejor calidad de la democracia tienen, en este caso Uruguay, Costa Rica y Chile, casi no tienen corrupción o tienen los índices más bajos de corrupción. Mientras tanto, y esos son los países que más crecen, pero el Ecuador tiene un altísimo índice de corrupción, el crecimiento es muy bajo y hubo en un momento de crecimiento, y la economía está al momento por causa de esos factores también que deben ser tomados en cuenta. O sea, no solamente tienen que ser medidas económicas, tienen que ser medidas morales, y los funcionarios deben evitar pedir lo que decía César, pedir coimas, pedir vacunas, pedir lo que sea para la entrega de puestos. Le acaban de detener a un exfuncionario público por presunción de lavado de activos. Pero es importante decir que uno de los primeros programas del PAN nosotros dijimos que ese funcionario era un corrupto y que no podía seguir siendo ministro del gobierno de Moreno. Javier. Tal vez un dato final para quienes nos escuchan, también nosotros intuimos que parte de estas medidas han sido un poco benevolentes, porque el precio de barril de petróleo para el presupuesto del 2018 se fijó en $42, y hoy estamos ya superando la barrera de los 63. Ese colchón de aire provoca también que estas medidas no tengan el impacto que debieron haber tenido. De esta manera, con César Ulloa, Clever Herrera y nuestro invitado Javier Murillo, hemos dicho las cosas como son. ¡Al pan pan! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.